las 8:33 de la noche se da inicio y con funciones de conocimiento de la ciudad de Bogotá, damos por iniciada la audiencia de apelación dentro del radicado 556-00013 del proceso que se adelanta contra de John Nelson Poulos por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado en la modalidad dolosa, para efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor contra el auto que se declaró legal el proceso de captura de Nelson. Al estar presentes las partes acá, se procede a la lectura del auto en segunda instancia, que resuelve la apelación de la siguiente manera. El Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por el autor defensor contra la decisión adoptada por el juez de garantías que resolvió declarar el procedimiento de captura por orden emitida por el juez contra los hechos jurídicos aquí mencionados. En la madrugada del 22 de enero de 2023, un habitante de calle reporta el hallazgo de un cuerpo sin vida en una maleta azul dentro de un contenedor de basura en la localidad de Fontibón, en Bogotá. Realizándose a las 4:22 am, se inspeccionó y se identificó el cuerpo como Valentina Tres Palacios Hidalgo. La madre de la víctima declara que ese fin de semana su hija Valentina se había acabado de mudar a un apartamento en el norte de la ciudad con su pareja sentimental, John Nelson Poulos, ciudadano con nacionalidad estadounidense. Sin embargo, luego de conocerse el hallazgo, no se logra dar con el paradero del extranjero. Luego de pasar el control migratorio, una vez cometido el delito, en el aeropuerto internacional de Dorado, los agentes policiales le presentan la orden de captura con número erradicado 00123, vigente en su contra, traducida en ambos idiomas, español e inglés, expedida por el Juzgado 24 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá. Orden que es leída en su totalidad a viva voz en inglés por agentes judiciales. Además, también se leyeron con respectiva traducción en inglés los derechos que le asisten como capturado, tal como lo señala el acta de captura. Cuando se realiza la captura de John Nelson Poulos, portaba consigo una maleta de viaje, un morral y algunos elementos como un computador portátil, un iPad, un celular iPhone, todos de marca Apple, y también un rollo de cinta adhesiva negra, una memoria USB de 128 GB, un disco duro externo de 1 tera, una SIM card colombiana y pase de abordar con destino a Estambul, además de una suma considerable de dinero en efectivo. El 26 de enero de 2023 a las 9:15, con el fin de garantizarle los derechos del ciudadano extranjero, se le facilita el iPad que se le había incautado para que pueda avisar a familiares y amigos sobre la captura y además para buscar un abogado de confianza y de esta manera pueda hacer uso de su derecho a la llamada y a la defensa. Dentro de los argumentos de la defensa para no declarar la legalidad de la captura, el abogado defensor, ante la solicitud elevada por el delegado de la Fiscalía, menciona 3 puntos. El juez debe tener en cuenta para su decisión. El primero es en relación a los derechos fundamentales, el segundo sobre la captura y el tercero sobre la suma en relación al dinero que contaba durante la incautación de la suma de dinero que portaba, que era alrededor de $7.000 americanos. Respecto al primer punto, la defensa menciona que en el momento de la aprehensión en el aeropuerto internacional Dorado no hubo una correcta comunicación respecto al contenido de la orden de captura y sobre los derechos que le asisten. Indica que el ciudadano extranjero John Poulos no se le ha permitido el uso del derecho a la llamada, puesto que sus equipos electrónicos fueron incautados. Dado lo anterior, la defensa menciona que el derecho a la defensa también fue vulnerado, en tanto en diferentes ocasiones intentó acercarse al búnker de la Fiscalía con intención de establecer contacto con el ciudadano extranjero para preparar defensa. Sin embargo, este fue negado. Sobre el segundo punto, la defensa señala que el ciudadano extranjero John Poulos fue aprendido en la ciudad de Panamá el 24 de enero de 2023, cumpliéndose desde su aprehensión de Panamá hasta la hora de la audiencia más de 40.30 horas. Línea de tiempo que solo se cuenta desde que fue aprendido en la ciudad de Bogotá y no desde Panamá, en donde fue aprendido inicialmente. Dentro de las consideraciones del despacho, se indica que es competente para pronunciarse conforme a lo señalado en los artículos 35, 37, 39, 153 y 154 del Código de Procedimiento Penal. Como fundamentos constitucionales tenemos el artículo 13, el cual dispone que todas las personas son iguales ante la ley. Por otro lado, el artículo 28, también el artículo 250 de la Constitución, que establece que la Fiscalía es el titular del ejercicio de la acción penal y está en la obligación de investigar los derechos que revistan las características de un delito. Asimismo, en el numeral primero del artículo mencionado, se señala la posibilidad de limitar el derecho a la libertad para la protección de unos fines constitucionales. Por su parte, el Código de Procedimiento Penal en el artículo 2 establece como principio rector y como garantía procesal la libertad,
y allí se repite que toda persona es libre y se habla allí de limitar el derecho a la libertad para la protección de fines constitucionales. En relación con el caso concreto, la identificación del indicado se trata del señor John Nelson Poulos con número de pasaporte 5928-511-73 de Estados Unidos. Aunado respecto a lo que dispone el artículo 151 del Código de Procedimiento Penal, en esta actuación se han obtenido las características morfológicas de las huellas digitales del señor John Nelson, las que en principio pueden evitar cualquier tipo de error judicial con la identificación de la persona. En relación con la existencia de la orden de captura, tenemos que la orden de captura expedida el 25 de enero de 2023 por el juzgado 24 penal del circuito, con función de control de garantías, se puede dictaminar que el documento reúne los requisitos del artículo 298 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que la orden contiene lo que en primera instancia fue expedida por el juzgado penal municipal, con función de garantías de Bogotá. Se anotan los datos de identificación de la individualización de la persona por capturar, en el que se señalan que se requiere el señor John Poulos, con pasaporte 592865-1173 de los Estados Unidos. Posteriormente se señala allí los datos del proceso, del número de proceso, la fecha, el delito por el cual se le está imputando, y en relación con las circunstancias que tienen que ver con la vigencia de la orden de captura, aquella se expidió el día 25 de enero de 2023 por un término inicial de un año, lo que implica que esa orden de captura se encuentra vigente. En relación con las circunstancias en las que se produjo la captura, aquella se formalizó el día 25 de enero a las 23:42 en la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional en el Aeropuerto Internacional del Dorado. Para la limitación a esa parte del derecho a la libertad no fuera necesaria restricción adicional a otro derecho fundamental. En todo caso, los miembros de la policía estaban facultados constitucionalmente y legalmente para proceder de manera en la que se actuó. En relación a la garantía de los derechos del capturado, sin respeto a la dignidad humana, el procedimiento de captura se da tanto en el idioma castellano como en el idioma inglés. El señor capitán Federico Alejandro Martínez y el teniente Brigitte Dana Jaramillo López de la Policía Nacional son quienes presentan la orden de captura a John Poulos y leen a viva voz en su totalidad, tanto en español como en inglés. En relación al buen trato que se le ha dado, de acuerdo con lo expuesto por el profesional escrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, Mauricio Armando Hurtado, el procesado no permitió su valoración médica legal. Se le explica la situación acerca del procedimiento del examen. Sin embargo, el procesado no lo permite. Aunado, se le explica el derecho que tiene a comunicar su aprehensión a cualquier persona que se le indique. La policía deja constancia de que el procesado no ha hablado con nadie al momento de la judicialización. Se deja la observación de que esos derechos del procesado se leyeron en compañía de la traductora de Fiscalía, Carmen Alicia Ortega. En relación a la presunta vulneración de los derechos de la defensa, el capturado se le garantizó de manera inmediata la asistencia de un defensor público momentos antes de la materialización de la captura de esta persona. Para ello, la policía toma contacto de la Defensoría del Pueblo Nacional Regional, quien de manera inmediata designó un abogado, quien señaló que no se encontraba en horario laboral. Sin embargo, a partir de las 6:30 asumiría la defensa. El procesado se encontraba presente en la sala de audiencia desde las 16 horas y esta audiencia inició a las 19. En ese margen de 3 horas, tiempo, aunque corto, se garantizó la comunicación entre la defensa y el procesado, incluso de manera compartida entre la defensa pública y la defensa de confianza. El despacho no dio inicio a la audiencia de legalización de captura hasta tanto se diera el cumplimiento de lo señalado en el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, de ser asistido gratuitamente. En relación con la asistencia por parte del traductor, este debe estar destinado a garantizar la comprensión del proceso del indicado. Para eso la audiencia se han otorgado recesos suficientes, sin restricción temporal alguna, para garantizar la debida comprensión de la audiencia del procesado. Aunado a lo anterior, se ha tenido en comunicación por parte de la traductora como la defensa hacia el procesado para no solo garantizarle la comprensión de la audiencia, sino también materializar de esta forma la correcta defensa. Siendo así, se resuelve lo siguiente: impartir control posterior de legalidad al procedimiento de captura con orden escrita que se adelantó en contra de John Nelson Poulos con ocasión a la orden de captura 00123 expedida por el Juzgado 24 Penal Municipal con función de garantías en Bogotá. Segundo, ordenar la cancelación de la orden de captura antes mencionada del 25 de enero de 2023, expedida por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Bogotá,
cuya materialización se diferirá una vez se termine la audiencia en medida de aseguramiento. Tercero, declarar improcedente la legalización de la incautación de los elementos indicados en la parte emotiva de lo ya expuesto. Cuarto, advertir que, ante esta decisión, proceden los recursos de reposición y apelación. Se ha trasladado a las partes para que hagan su manifestación en relación con los recursos. Al correr el traslado, a los intervinientes en relación con los recursos, la Fiscalía, el representante de las víctimas y el Ministerio Público manifiestan que no tienen recursos respecto a la decisión tomada. Por otro lado, la defensa de John Paulos manifiesta que sí va a interponer recurso de apelación respecto a la decisión del juez de declarar la captura. Una vez hecha la apelación y hechos los argumentos de los intervinientes, la defensa del procesado manifiesta que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta algunas de las consideraciones expuestas durante la audiencia por la defensa sobre la solicitud del vencimiento de las 36 horas. No explicó de manera contundente de que la captura de Migración Panamá obedeció a una decisión autónoma y que a su vez decide expulsar y retomar a John Paulos de la expulsión. Es el sentido estricto del ejercicio de la facultad de un Estado de exigir a un extranjero que abandone su territorio, no entregarlo a otro país. La manifestación del juez de primera instancia fue sobre una expulsión, pero queda en entredicho la fecha y hora de captura que se realizó en la ciudad de Panamá. Mencionando el juez de la orden de captura, fue emanada por un juez de la República el día 25 de enero de 2023, lo que para la defensa aún sigue considerándose la captura fue ilegal. En relación con el maltrato que se pudo demostrar con la postura de las esposas, en la captura la defensa del procesado menciona que vulnera los derechos humanos y la dignidad de John Paulos. En relación con los hechos de la captura, la defensa menciona que ha tenido oportunidad de conversar directamente con el procesado, quien escuchó lo dicho por el fiscal y puede deducir que los hechos relacionados no se concadenan con lo que realmente sucedió. Las circunstancias que el procesado declara son totalmente distintas a las narradas en lo plasmado en el informe policial judicial. Así las cosas, la defensa del procesado solicita que, en segunda instancia, se decida sobre la captura del ciudadano americano, en sentido de no impartir la legalidad de la captura, que claramente vulnera los derechos fundamentales y que no ha sido con apego a la ley, y mucho menos con un acercamiento a la objetividad, ya que, según la defensa de la Fiscalía General de la Nación, no pudo demostrar más allá de cualquier duda razonable que la captura se realizó en los términos legales. En relación a la apelación hecha por la defensa del procesado, la Fiscalía menciona que los recursos tienen una técnica y que cuando la audiencia da esa técnica no se entiende absolutamente ninguna posición. ¿Qué es lo que ataca la defensa del señor juez? En relación con el vencimiento de las 36 horas de captura, la Fiscalía menciona que dice la defensa del procesado que el juez se equivoca al entender las 36 horas al empezar a contarlas a partir de las 23:42 del día 25. Eso no tiene ningún sentido, ya que el juez de la República expidió una orden de captura que es aplicable únicamente en Colombia, por principio de territorialidad, jurisdiccionalidad y competencias. En consecuencia, la captura se materializa en derecho y por lógica en el territorio colombiano, únicamente al gobierno y Estado de Panamá, las cuales se empiezan a contar desde el momento mismo en que se materializa el Aeropuerto Internacional del Dorado, de Bogotá el día 25 a las 23:42, tal como se evidencia en el informe del acta de captura realizada el 25 de enero a las 23:42. Respecto a lo que se menciona de que en relación al inminente maltrato por las esposas de la Fiscalía, se menciona lo siguiente. Si la consecuencia del ejercicio de aprehensión, por ejemplo, el mismo día de la audiencia en el búnker de la Fiscalía mientras estaba capturado, vinieron unos ataques de ansiedad e hiperventilación y se volvió incontrolable, obviamente por su misma mano se iba a hacer lesiones. En relación con la duda razonable que plantea la defensa del procesado, la Fiscalía menciona que no estamos en las instancias correspondientes para manejar esos términos de superación de la duda razonable. Aunado, la Fiscalía en su presentación hizo mención a lo que exige la ley y la jurisprudencia colombiana en esta audiencia. Y por último, la Fiscalía ruega al juez de segunda instancia que confirme la decisión tomada por el juez 59 penal del circuito con función del control de garantías, dado que está soportada en estricta legalidad y porque se pronunció en la audiencia y decidió sobre aspectos que son relevantes en esta audiencia. El representante de víctimas afirma que en relación a la apelación, la representación de víctimas menciona que se va más allá de lo que propone la Fiscalía y va a solicitar al despacho la posibilidad de que se rechace de plano el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado por carecer de carga argumentativa y que hubiera elementos especulativos.
En relación con el maltrato físico causado por las esposas, se menciona: ¿por qué razón no lo manifestó sus eventos de violencia a las autoridades judiciales? ¿Por qué hasta ahora? Además, el procesado no permite valoración médica. Entonces, si el paciente no permite ser valorado, ¿por qué razón argumenta el nivel de violencia si no fue valorado? Es decir, que carga argumentativa soportada en el recurso de apelación es absolutamente precaria. Por otro lado, el Ministerio Público, en relación al recurso de apelación, el Ministerio Público manifiesta que el recurso interpuesto por el defensor toca 3 puntos. El primero tiene que ver con la línea de tiempo de la captura, ya que se puede decir que el proceso previo a la captura escapa de la función del juez de garantías, porque es una decisión administrativa migratoria. Es una retención en un ejercicio soberano, bajo las políticas migratorias de Panamá, por lo que el análisis, como bien se hizo el juez, debe limitarse a producción de la orden de ejecución de las mismas autoridades colombianas. En segundo lugar, frente a la falta de entrevista con el cónsul americano, el Ministerio Público menciona que la presencia o no del cónsul no es un requisito para la legalidad de la captura. La función del cónsul, por otro lado, es en cambio de proteger y asistir para garantizar que los derechos sean respetados, pero lo importante es garantizar la asistencia legal que es inherente a la legalidad de la captura. Por último, en cuanto a la vulneración de los derechos fundamentales sobre las presuntas lesiones presentadas en las muñecas de John Paulus, fue a quien se denegó en el ejercicio su derecho de establecer las condiciones de sanidad en las que se produjo su captura. Él mismo se privó de que estaba en esta situación. Se invoca que tuviese un respaldo documental. En caso de que esta lesión resulte cierta, no hace relación con una relación de vulneración de derechos humanos, como lo menciona el defensor, ni que con ello se ha violado la dignidad humana, pues es una consecuencia del ejercicio de la captura. Por lo anterior, el Ministerio Público solicita que se mantenga la decisión tomada por el despacho en primera instancia. Finalmente, frente al pronunciamiento del despacho de solicitudes hechas en la apelación, se debe decir que se rechaza de plano el recurso hecho por el representante de víctimas. Debe señalarse que la sustentación por parte del defensor está dirigida a atacar la decisión en primera instancia, en punto de considerar desacertada la separación que hizo el juez entre la retención administrativa ocurrida en Panamá y el procedimiento de captura que tuvo lugar al territorio colombiano. El defensor ha precisado que la retención administrativa de Panamá debe considerarse como parte del proceso de captura y al considerarse así daría como consecuencia la superación del término de 36 horas para impartir control de legalidad al procedimiento de captura. Como segundo cuestionamiento, la defensa tenemos que se consideraron que las apreciaciones del juez en primera instancia fueron insuficientes y que de haberse pronunciado en relación a lo que consideró que el juez omitió, podía llegar a la decisión diferente. A partir de esos cuestionamientos de la defensa, vemos que ha planteado una controversia señalando puntualmente las razones del disenso de la decisión, de manera que no hay lugar a negar el recurso de apelación por la debida sustentación. En consecuencia, al advertirse que la defensa ha propuesto y sustentado la debida forma del recurso de apelación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal, se considera en efecto devolutivo la apelación interpuesta por la defensa contra el auto que resolvió sobre la legalización de captura. Asimismo, conforme lo indica el artículo 178 del Código de Procedimiento Penal, se remitirá la actuación al juez de segunda instancia para lo de su competencia.